Y continuamos ahora con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Parlament de Cataluña de modificación de la prescripción de los delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores de edad. Es por ello que nos acompañan 3 representantes del Parlament de Cataluña que integran la delegación que defenderá la propuesta y a quienes doy la bienvenida en nombre de la Cámara, y también damos la bienvenida a los representantes de las asociaciones de víctimas que esta tarde les acompañan o las acompañan. La señora Raquel Sanz Guerra, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya, la señora Susana Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari Comuns, la señora Judit Alcalá i González, del Grup Socialistes i Units per Avançar. Cuando quieran, tienen la palabra. Muchas gracias. Y aquí también había, ¿eh? Perdón. Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats, diputades. Permítanme que empiece enviando un saludo y todo mi apoyo a las víctimas supervivientes que han sufrido abusos sexuales y a sus familias. Hoy nos acompañan aquí Miguel Hurtado y María Dantas. Gracias por acompañarnos. Pedirles perdón. Pedirles perdón, repito, porque durante años han sufrido el silencio de gran parte de la sociedad. Y gracias a su valentía, la valentía de todos ellos, a su insistencia, su perseverancia, hoy estamos aquí defendiendo la toma en consideración de la proposición de ley de la modificación de la prescripción de los delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores. El Grup Parlamentari Socialistes Units per Avançar considera que los abusos sexuales a menores constituyen una práctica execrable y repugnante, que jamás debería quedar impune, con independencia del dónde, del cuándo y de quién lo ejerza. Lo consideramos una lacra que atenta contra los derechos de la infancia, una lacra a menudo despreciada y silenciada. Hay una elevada prevalencia de abusos sexuales infantiles. Se calcula que solo el 4% se denuncia, de los que solo un 30% acaban en sentencia. En los últimos 10 años, el incremento de número de menores víctimas de violencia sexual ha sido del 173%, según datos del Ministerio del Interior. Son cifras escalofriantes que no podemos pasar por alto, señorías. Tenemos el deber moral de llevarlo adelante. Por todos y todas las supervivientes adultos que sufrieron abusos, por todos, menores que no fueron escuchados, que fueron ignorados, que no los creyeron o que callaron y han vivido con el sentimiento de culpabilidad. Que callaron porque tenían miedo a ser señalados ellos y sus familias. En definitiva, menores a los que le han quitado su infancia y han marcado también su adultez. Y por todos ellos tenemos el deber de poner todas las medidas que están a nuestro alcance para erradicar los abusos contra los menores. Y consideramos que la modificación de la proposición de ley es una de ellas. Por ello, proponemos modificar los artículos 131.3, 132.1 y 133.2 del Código Penal para que los delitos de naturaleza sexual graves, con penas superiores a 5 años, no prescriban. Y a la vez
para poder mantener el mismo régimen actual para los casos que el victimario sea menor de edad. Se hace necesario modificar también el artículo 15.1 de la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores por su conexión en materia de prescripción. Estas modificaciones persiguen los siguientes objetivos. Los cambios en el Código Penal garantizan que la víctima que ha sufrido abusos sexuales graves pueda denunciar cuando se sienta preparada, sin tener en cuenta el tiempo que ha transcurrido. Y los cambios en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor garantizan también la protección de todos los menores, haciendo que el delito únicamente pueda prescribir cuando el victimario es menor de edad. Creemos que la imprescriptibilidad protege a las víctimas adaptándose a su madurez emocional, porque los menores que han sufrido abusos sexuales tardan en procesar, a entender y a comprender qué les ha pasado, y que no prescriba asegura que tengan el tiempo suficiente y necesario para superar las barreras emocionales y que se sientan preparados y busquen la reparación. Especialmente si tenemos en cuenta que el 90% de los menores víctimas de abusos sexuales no denuncian hasta que son adultos, porque no prescriban, reconoce la gravedad también del delito y porque permite la actuación de la justicia una vez demostrado el abuso sin un límite temporal. En definitiva, dan a las víctimas la oportunidad de buscar justicia cuando se sientan preparadas, aunque somos conscientes de que pese a esta modificación de ley, el daño es irreparable y hay trabajo también fuera de los tribunales. Confiamos en todos ustedes que hoy pase a la toma de consideración, por justicia y por respeto a todos y todas las supervivientes, recordando a la sociedad que un abuso sexual de naturaleza que sea y a la edad que sea es un delito, señorías. Es un delito. Y un delito no puede quedar nunca, nunca, nunca impune. I acabo agraint a les diputades Raquel Sanz d'Esquerra Republicana, a Glòria Freixa, que avui no ens ha pogut acompanyar, de Junts per Catalunya, Susana Segovia i Núria Lozano d'En Comú Podem, que vam estar treballant colze a colze per tirar endavant aquesta proposta legislativa amb un únic objectiu, que era protegir els menors que han patit abusos sexuals. Esperem que hi hagi el màxim consens possible per tirar-lo endavant, pensant en protegir a tots els infants i adolescents que pateixen abusos sexuals, per justícia, per reparació, per protecció i per respecte a tots ells. Moltes gràcies. Judit. Moltes gràcies, senyora Alcalá. Continúa ahora. Bon dia, gràcies, presidenta. Deixin-me que em sumi als agraïments que feia la companya Judit Alcalá a les diferents diputades que han participat en aquesta llei i especialment a les supervivents que avui ens acompanyen i ens han empès a que avui siguem aquí. És molt important entendre que els abusos sexuals no només deixen unes seqüeles a curt termini, quan encara ets nen i adolescent, sinó que també t'afecten fins ben entrada a l'edat adulta. Jo no vaig poder denunciar fins l'any 2019 i vaig haver de fer 5 anys de teràpia setmanal per poder processar les seqüeles gravíssimes que tenia. És el testimoni del Miguel Hurtado, víctima dels abusos sexuals del germà Andreu Soler de Montserrat. Uns abusos que es van cometre l'any 98 i que van quedar impunes, perquè l'any 2008 el germà va morir i el cas del Miguel i de tants altres han quedat impunes. De fet, les paraules del Miguel el que fan és explicar en primera persona l'evidència científica que ha demostrat els darrers anys que existeixen múltiples barreres que dificulten la denúncia immediata d'aquests fets. Els abusos sexuals a menors presenten una singularitat respecte a la resta de delictes, que és la denúncia tardana.
A la Comissió de la Pederàstia que vam impulsar al Parlament de Catalunya la legislatura passada, a petició de les víctimes, vam poder escoltar en primera persona els testimonis de les víctimes, però també de nombroses veus expertes. I vam poder conèixer algunes d'aquestes barreres que expliquen per què avui som aquí, per què avui el Parlament de Catalunya els porta aquesta modificació del Codi Penal. El primer que hem de tenir en compte és que hi ha diversos estudis que ens diuen que només es denuncien un 15% dels abusos sexuals a menors, que afecten un 20% de la població. És a dir, que un de cada 5 infants abans d'arribar als 18 anys serà víctima d'abusos sexuals. Només se'n denuncien un 15%. I d'aquest 15%, només el 30% comporta l'obertura d'un judici oral. El grau d'impunitat i d'immunitat per part dels agressors ens hauria de fer reaccionar, com a responsables polítics, però també com a societat. I la major part d'aquests abusos, de fet 4 de cada 5, són comesos per part d'un familiar o d'algú de l'entorn de la víctima. Per què no? Perquè els abusadors no són un senyor estrany que ens agafa en un carrer fosc de nit. Els abusadors són pares, són avis, són tiets, són padrastres, són el metge, són el mossèn de la parròquia, són el monitor de l'esplai, l'entrenador de futbol. L'abusador no és aquest senyor que no coneixem i això segurament dificulta, en primer lloc, creure que t'està passant allò, creure que estàs sent víctima d'aquest abús i després, en segon terme, dificulta que et cregui el teu entorn. I això és el que ens han explicat les víctimes en aquest any d'escolta activa que hem tingut al Parlament. Perquè les víctimes, senyors diputats i diputades, no denuncien quan volen, sinó quan poden. Precisament de l'escolta activa de les víctimes i les persones expertes en va néixer aquesta proposició de llei al Parlament que vam aprovar per una àmplia majoria de diputats i diputades. No sense contradiccions, no sense entendre que aquesta imprescriptibilitat dels delictes implica una nova mirada al Codi Penal. Perquè si aquests delictes són diferents, si aquests delictes tenen la singularitat de la denúncia tardana, també necessiten una interpretació diferent del Codi Penal. Per això, el 2021, aquest Congrés ja va allargar els terminis de prescripció. Però el que avui volem fer és anar més enllà. Després de mesos d'escolta dels testimonis, de les víctimes, de veus expertes en aquesta comissió de la pederàstia, després d'analitzar el dret comparat, després d'observar la tendència creixent en les democràcies occidentals i veure que cada cop són més els països que el que estan fent és ampliar els terminis de prescripció o directament anar a la imprescriptibilitat. Avui els presentem aquesta proposició de llei que ja s'aplica en 11 dels 27 països de la Unió Europea i que s'aplica a 33 països de tot el món. Ens toca a nosaltres protegir el futur, posar fi a la impunitat i oferir a les víctimes el dret al temps que tant reclamen i que tant ens demanen. Per això vull acabar donant les gràcies a les supervivents per haver-nos empès a impulsar aquesta llei. De veritat, gràcies Miguel, gràcies Maria i gràcies a totes les víctimes. I l'Ester Pujol, que va patir una agressió sexual en unes colònies quan tenia 10 anys, de fet l'edat que té la meva filla gran avui, quan va venir a comparèixer al Parlament ens va dir: no sabia si venia o no. La veritat, sé que aquesta comissió parlamentària tampoc servirà de res. Esperem, Ester, esperem que sí que serveixi, perquè som aquí i continuem perquè us ho devem. En el Parlamento de Cataluña hemos estado a la altura, señorías. Ahora les corresponde a ustedes hacer que los delitos, que los abusos sexuales a menores no queden impunes. Gracias. Moltes gràcies, senyora Sans. Senyora Segovia, quan vostè vulgui. Gracias, presidenta. Diputados, diputadas, pues como ya saben y ya les han explicado mis compañeras del Parlamento de Cataluña, lo que venimos aquí a presentarles es una iniciativa aprobada por el Parlamento de Cataluña, pero es importante saber de dónde viene esta iniciativa. Como ya les han dicho, esta iniciativa es una demanda y ha estado trabajada y presentada y preparada por los representantes de las víctimas, de las supervivientes de abusos sexuales.
pero además es uno de los resultados de la Comisión de Investigación sobre la Pederastia que hicimos en el Parlamento de Cataluña, un primer compromiso. Es también un ejercicio de escucha, es también un ejercicio de reparación para todas estas personas que han sufrido abusos sexuales en la infancia. En la Comisión del Parlamento escuchamos a mucha gente, empezamos escuchando a las víctimas que vinieron a contarnos cómo habían sufrido esos abusos, pero también cómo les había costado recuperarse y presentarlo. Escuchamos efectivamente a Esther Pujol, de la plataforma Tolerancia Cero, abusada sexualmente por el capellán de su pueblo, a Miguel Hurtado, que también nos acompaña hoy aquí, víctima de abusos sexuales en la Abadía Montserrat y que cuando quiso denunciar no pudo porque el delito había prescrito, a Aurora Martín, víctima de abusos sexuales en su entorno familiar, a Alejandro Palomas, escritor, y que relató en un libro las violaciones sufridas por parte de un religioso cuando estudiaba en el Colegio La Salle de Premià de Mar, al Manolo Barbero, de la asociación Mans Petites, padre de un niño abusado en los Maristas de Badalona, o a la Fundación Vicky Bernardet, que trabaja cada año con centenares de víctimas que sufren estos abusos sexuales en diferentes ámbitos de su vida. Escucharlos fue un primer ejercicio de escucha y de reparación, y creo que lo que es importante es dejar claro que el resultado que les presentamos hoy es el resultado de un proceso de escucha, de lo que ellos llaman derecho al tiempo. Tiempo para olvidar, si es lo que necesitan, olvidar. Muchos de ellos lo olvidan y lo bloquean durante muchos años. Tiempo para recordar, cuando quieran y cuando estén fuertes para hacerlo. Tiempo para denunciar cuando lo consideren necesario y cuando consideren que están preparados. Tiempo para curarse, para cuidarse, para que les cuiden. Tiempo para recibir el apoyo social y familiar que necesitan, el apoyo político y el apoyo institucional también. Pero sobre todo, tiempo para que cuando se decidan a denunciar y vayan ante un juez y quieran denunciarlo, no se encuentren que el juez les diga: lo siento, y es que has tardado mucho. Este proceso de reparación, de cuidado que tú has hecho ha sido demasiado largo. Ahora ya no se puede hacer nada. Tendrías que haberlo hecho antes. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando finalmente deciden dar el paso y denunciarlo. Se les cierra la puerta y se abre la puerta a la impunidad. Por eso lo que nosotros les pedimos aquí ahora a ustedes, diputados y diputadas del Congreso, es que voten a favor de la toma en consideración de esta iniciativa para que también puedan hacer lo que nosotros hicimos en el Parlamento de Cataluña, que es escucharlas, debatir con ellas, acordar con ellas, poner el fin a la impunidad con ellas, sencillamente escucharlas. Por ejemplo, para que puedan escuchar, como hicimos nosotros, a Esther Pujol, que nos contava: durant molts anys no he recordat part d'aquest episodi perquè el xoc traumàtic va ser tan greu, tan gran, que vaig estar molts anys, fins concretament fa 4 anys, que no vaig recordar tot l'episodi. Vaig tenir una amnèsia dissociativa, que es diu que és quan tens un xoc traumàtic tan bèstia doncs que hi ha part del succés que queda com en penombra. I fins fa 4 anys, jo ara tinc 44, als 40 anys ho vaig acabar recordant tot. Realment, jo ho he denunciat quan he estat bé, quan ho he paït, quan m'he sentit amb forces i quan el meu cervell ha estat amb capacitat plena de salut emocional i mental per poder-ho fer. O para que escuchen al Alejandro Palomas, que ayer en una carta en El País se dirigía a todos ustedes y les decía: nuestra denuncia pública en la mayoría de los casos no ha encontrado justicia. ¿Qué lo impide? El muro de la prescripción penal. Una ley penal arbitraria y arcaica que no entiende que las víctimas de pederastia no denunciamos cuando queremos, sino cuando podemos. Esta institución jurídica injusta no solo vierte sal en la herida de las víctimas, sino que pone en peligro a las nuevas generaciones. Si no hay juicio, no hay condena. No se generan antecedentes penales y el pederasta no entra en el registro de delincuentes sexuales, lo que le permite poder trabajar o hacer labores de voluntariado en contacto directo y permanente con menores. Esta ley es un primer paso y no es toda la respuesta que hay que darle a las víctimas de abusos sexuales. Lo sabemos. Hay que trabajar en prevención, en reparación, hay que pedirles perdón públicamente, hay que darles una indemnización y hay que hacer que asuman las responsabilidades los que han encubierto estos abusos. Pero hoy lo que les pedimos a ustedes, lo que les piden ellas, es que las escuchen y que trabajen en este Congreso también para aprobar una ley del derecho al tiempo y que ponga fin a la impunidad. Muchas gracias, diputados y diputadas.
Muchas gracias, señora Segovia. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra en primer lugar el señor Rego Candamil por un tiempo de 3 minutos y medio, cuando quiera. Obrigado, señora presidenta. Comezo por saudar a representante do Parlamento de Cataluña que hoxe traen aquí unha proposición de lei que nos parece realmente importante porque o BNG concorda absolutamente na necesidade de que sexan imprescritíveis determinados delitos. Xa tiñamos na actualidade como tal os delitos de lesa humanidade, xenocidio e contra as persoas e ben protegidos nos casos de conflito armado e, por tanto, parecenos imprescindível que se incorporen outros supostos como os que formula esta proposición de lei en relación coa infancia, que, como digo, creemos que é imprescindible. De facto, o BNG presentou no seu día, ao ano 2021, unha emenda ao articulado do proxecto de lei orgánica de protección integral á infancia e á adolescencia frente á violencia, unha emenda que recollía precisamente que, cito, nos delitos contra a liberdade e indemnidade sexual e nos delitos de trata de seres humanos, cando a vítima fora unha persoa menor de idade, os delitos non prescribirán. Infelizmente, a maioría da Cámara que permitiu aprobar esa lei non apoiou unha emenda que entendemos que era de sentido común. Hoxe temos unha nova oportunidade de alargar a protección á infancia a todas esas crianzas que son moitas veces, e sabémolo, as vítimas máis vulneráveis. Por tanto, parécenos ben que esta previsión sexa incorporada ao artigo 131.3 do Código Penal, en que tamén está recollida a imprescriptibilidade de outros delitos que, evidentemente, creemos que se debe manter e aplicar, como o de lesa humanidade e o de xenocidio. Delitos, por certo, dígase de paso, que o Estado español, a pesar de telo recollido e de que xa hai moito tempo que están no dereito internacional, non quere aplicar a determinados crimes, nunca quixo, por exemplo, os crimes da ditadura franquista. Hoxe é xa un imperativo moral de primeira orde que se apliquen, que sexan de aplicación, porque estamos a ver en directo por televisión un xenocidio e crimes de guerra e de lesa humanidade todos os días, o que está a practicar Israel contra o pobo palestino, e hai que lembrar que nese xenocidio, neses crimes de guerra e de lesa humanidade, as crianzas, os nenos e as nenas son vítimas principais. Estamos a falar xa de máis de 16.000 nenos e nenas asasinadas. E, por tanto, contra a política de branqueamento e normalización destes crimes, tamén dos crimes do sionismo que practican moitos medios, debemos recuperar a dignidade e a humanidade para denuncialos e para perseguilos. Hoxe esperamos dar un paso para combater crimes hediondos como aqueles delitos contra a liberdade sexual de que son vítimas nenos e nenas. E, por tanto, o BNG, por dignidade política e humana, votará a favor da toma en consideración desta proposición de lei. Moito obrigado. Muchas gracias, señor Rego. La señora Santana Perera tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos y medio, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Nuestro grupo va a apoyar con firmeza esta propuesta de ley
del Parlamento de Cataluña para que los delitos sexuales graves contra menores no prescriban. Creemos que es un deber moral y un paso imprescindible para proteger a quienes más los necesitan, que son esos niños y esas niñas que han sufrido estos abusos. La urgencia de esta ley se entiende cuando los abusos sexuales en la infancia son, sin duda, una violación gravísima a los derechos humanos y, además, un problema de salud pública. Como demuestran los estudios, las víctimas suelen necesitar muchos años para poder procesar el trauma y adquirir esa valentía necesaria para poder denunciar. Y no queremos que cuando tomen esta decisión el delito haya prescrito. Por lo tanto, es justo el poder modificar la ley y que esta proposición salga adelante para que no se tengan que encontrar con este tipo de obstáculos. Ya existen ejemplos que nos demuestran que hay avances alentadores en el sistema judicial y quiero destacar uno de mi tierra, de Canarias, que se dio en el año 21, en la anterior legislatura, y en el que Podemos tuvo mucho que ver. Y es que saliera hacia adelante ese juzgado especializado en las infancias y en sus necesidades para que no hubiera una revictimización ya de los menores, adaptando el proceso judicial a las carencias que tienen estos niños y estas niñas y siendo sensibles, generando espacios amables para estos niños donde no tuvieran que ir de un lado a otro, sino que en el mismo espacio pudieran ser tratados por equipos multidisciplinares, no solo de juristas y de médicos, sino también de trabajadores y trabajadoras sociales que les trataran con el cuidado que estos niños y niñas se merecen, protegiéndolos de una violencia institucional a la que hasta ahora habían sido sometidos. Y esto lo que demuestra, sus señorías, es que cuando se quiere, se pueden lograr estos avances. Y este tipo de avances son los avances que necesitamos y por eso vamos a apoyar esta proposición de ley, porque va en la misma línea. Nos vamos a alinear a los países del norte de Europa que ya han adaptado sus leyes para reparar la realidad de estos traumas de la infancia. Que los delitos graves no prescriban y que los menos graves tengan un plazo mayor para poder denunciarse. Que los abusadores no se puedan amparar y escudarse en el tiempo para evitar sus responsabilidades y que las víctimas puedan acceder a la justicia cuando lo necesiten. Hoy tenemos una oportunidad de construir un sistema más justo y más humano, por eso les decimos que cuenten con nuestro apoyo. Muchas gracias, señora Santana. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Legarda Uriarte por un tiempo de 7 minutos, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Eguerdión, Jano Andreol y también a las asociaciones de víctimas que hoy nos acompañan. La doctrina científica y forense muestra que las víctimas de delitos contra la libertad sexual de menores tardan un considerable tiempo en denunciar, bien por la relación de dependencia emocional o económica con la persona autora del delito, bien como consecuencia del bloqueo psicológico por la experiencia traumática sufrida. Incluso hay un tanto por ciento que nunca llegan a revelar la agresión sufrida. La doctrina asigna o categoriza estos procesos de bloqueo
como barreras de tres clases: las interpersonales, las socioculturales y las interpersonales. Por ello, nuestra legislación penal ha ido evolucionando y estableciendo a lo largo del tiempo reglas especiales en relación con la prescripción de los delitos contra la libertad sexual de los menores y a las reglas generales de prescripción de los delitos, que lo son en función de la gravedad de la pena asignada y cuyos plazos empiezan a correr desde el momento de la consumación del hecho delictivo y finalizan cuando acaba el cómputo de su prescripción. Se añaden reglas especiales cuando la víctima es un menor, que consisten en que el cómputo de la prescripción no comienza hasta que el menor cumpla una determinada edad, bien la mayoría de edad para una serie de delitos o, hoy en día, los 35 años para otros, entre los que se encuentran los cometidos contra su libertad e indemnidad sexuales recogidos en el título 8º del libro 2 del Código Penal. Y en esta evolución del Código Penal, que les comento, señorías, fueron hitos relevantes la Ley 1199 al establecer para ciertos delitos, cuando la víctima, como les decía, sea menor, el inicio del cómputo del plazo a partir desde el día de su mayoría de edad, y la Ley posteriormente 821 de protección integral de la infancia y de la adolescencia, que dividió aquellos delitos de la Ley 1199 en dos grupos para el cómputo del dies a quo: la mayoría de edad para unos y los 35 años cumplidos para, entre otros, como les decía, los delitos contra la libertad sexual. Lo que, sumado a los distintos plazos de prescripción de estos delitos contra la libertad sexual, que oscilan entre los 5 y 20 años, arroja como resultado hoy en día que aquellos prescriben cuando la víctima tenga 40, 45, 50 o 55 años, en función de la gravedad del hecho delictivo del que hayan sido objeto, evitando de este modo, como señala la exposición de motivos de la Ley 821, espacios de impunidad en delitos contra menores que estadísticamente se ha probado de lenta asimilación en las víctimas en el plano psicológico y muchas veces de tardía denuncia. Tengo que recordarles, señorías, que en el debate durante la tramitación en el año 2021 en esta Cámara de la Ley Orgánica 821 se llegó a la solución transaccional de los 35 años cumplidos para iniciar el cómputo de los correspondientes plazos de prescripción, casi con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios de la Cámara, a pesar de que el proyecto de ley proponía 30 años y de que diversas organizaciones y plataformas de protección del derecho del menor reclamaban desde los 40 años hasta la misma imprescriptibilidad. Ahora, señorías, por el Parlamento de Cataluña se nos presenta una iniciativa que retoma aquella reclamación de imprescriptibilidad contra los delitos contra la libertad sexual de los menores, apenas, tengo que recordar, pasados 3 años desde la entrada en vigor de la Ley 821 y que en este aspecto lo fue casi por unanimidad. Por otro lado, en el ámbito de las organizaciones internacionales, la Asamblea del Consejo de Europa, así como el Convenio de Lanzarote, para este tipo de delitos contra menores se reclaman plazos de prescripción proporcionales a la gravedad de los hechos, que tengan una duración suficiente para iniciar la acción penal después de alcanzada la mayoría de edad y nunca inferiores a los 30 años cumplidos, cosa que en el caso del Código Penal español se supera con creces al estar establecidos estos plazos, como les decía, en 40, 45, 50 y 55 años desde la mayoría de edad en función de la gravedad del hecho delictivo sufrido. Asimismo, en países de nuestro entorno cultural, como Alemania, Austria, Suiza, oscilan entre los 30 y los 25 años cumplidos y desde el punto de vista del principio constitucional de proporcionalidad y del de seguridad jurídica, cabría también cuestionarse la iniciativa, pues superados los ya amplios plazos hoy en día vigentes para denunciar, como señala alguna doctrina, ¿será posible practicar diligencias de investigación tendentes a esclarecer los hechos?
o recabar material probatorio suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al hipotético responsable de los hechos. En definitiva, señorías, ¿sería la imprescriptibilidad una medida idónea para la consecución de lo que se dice combatir la impunidad cuando ésta procesalmente es directamente proporcional al paso del tiempo? ¿Hay razón para equiparar la perseguibilidad de estos graves delitos a los de derecho internacional, lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra o a los de terrorismo en el caso español, cuya razón de ser deriva de acuerdos internacionales uno y de socavar los otros, los mismos pilares estructurales en que se fundamenta la sociedad? Y por qué no hablar de, si se aprobáramos esta norma, el principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos que recoge el artículo 9.3 de la Constitución. En ningún caso lo podríamos aplicar en mala parte esta reforma, sino simplemente serían a partir de los delitos que se cometieran desde la fecha de su publicación, nunca con efectos retroactivos. En fin, señorías, y finalizo, presidenta, nos solidarizamos con el dolor de las víctimas. El Código Penal no se construye olvidando su dolor, pero al construirlo lo trascendemos, al ponerlo en relación con otros valores y principios en aras a una mejor tutela del interés general. Sin embargo, señorías, quiero señalar que a pesar de las graves dudas que nos suscita la iniciativa tal y como sucintamente les he expuesto, no votaremos en contra de su toma en consideración, a la espera de que en su tramitación y escuchando a expertos de diversas ramas podamos pronunciarnos con mejor criterio. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra el señor Pagès i Massó por un tiempo de 7 minutos. Bona tarda, senyories, senyora presidenta, diputades que ens acompanyeu avui provinents del Parlament de Catalunya. Només recordar-vos d'entrada que una forma de discriminar la llengua és no utilitzar-la quan és possible fer-ho. Us recordo que en aquest hemicicle és possible parlar en català i crec que val la pena fer-ho sempre que es pot. Primer de tot, permetin-me que comenci amb una salutació a les persones que ens acompanyen avui a l'hemicicle, molt especialment a les víctimes d'abusos i a totes les persones i entitats que s'han involucrat en aquesta iniciativa. Una iniciativa absolutament imprescindible per evitar espais d'impunitat inacceptables en els delictes sexuals contra menors. És gràcies a vosaltres i al vostre esforç constant i perseverant que avui debatem aquesta proposició de llei. Aquesta proposició que es proposa reformar el Codi Penal en el sentit d'eliminar la prescripció dels delictes contra la llibertat sexual comesos contra menors d'edat. Com deia la nostra diputada Glòria Freixa al debat que es va fer al Parlament, anem tard. El nostre país va tard en enfocar aquesta fosca i terrible lacra dels abusos infantils. És evident que eliminar la prescripció dels abusos a menors no és suficient per a una reparació veritablement completa. Amb aquesta iniciativa estrictament penal no n'hi ha prou per a esclarir l'abast del problema, garantir la no repetició, fer justícia i reparar les víctimes. Hi ha moltes altres actuacions que s'han de dur a terme per resoldre l'arrel del problema. Mesures com polítiques per fer patent aquesta pràctica repugnant i el seu enorme abast en tots els àmbits i per a conscienciar la societat de la necessitat d'actuar-hi en contra. Mesures com la creació de comissions d'investigació, una, dues i les que calgui. Mesures com una bateria de reformes legislatives complementàries en l'àmbit civil, penal,
d'enjudiciament criminal, mesures legals que afrontin el problema des de diferents perspectives. Per exemple, establint la imprescriptibilitat de la responsabilitat civil de les institucions públiques i privades on molts d'aquests delictes han estat comesos. Totes aquestes mesures són necessàries, tant per fer justícia com per reparar els abusos comesos. Però la mesura que és peremptòria és precisament la reforma del Codi Penal per impedir que els abusadors sexuals de menors puguin sortir-ne impunes per la prescripció del delicte. No obstant, abans d'entrar al fons de la proposta, el primer que he de dir és que no podem felicitar-nos de cap manera de com ha anat la tramitació legislativa. Per respecte a les víctimes, no podem estar satisfets de com els representants polítics hem respost a aquesta demanda justa que afecta tantes i tantes persones. El realment important és que la iniciativa finalment tiri endavant, però hem de reconèixer que alguns partits han preferit, per sobre del servei a la ciutadania, prioritzar els seus interessos partidistes i fer populisme amb retòriques ideològiques que, desgraciadament, massa vegades demostren carcasses buides. I això, tant a Catalunya com aquí, l'estat espanyol, com aquí a l'estat espanyol, tant al Parlament com al Congrés dels Diputats. Recordo que al febrer de 2023, en la llei penal que es va tramitar per rectificar la coneguda com a llei del només sí és sí, aquest grup parlamentari que represento, Junts per Catalunya, ja va presentar una esmena per impedir la prescripció dels abusos a menors. Una esmena que recollia l'enorme esforç, el continuat i perseverant esforç de moltes persones i molt especialment del senyor Miquel Hurtado, víctima ell mateix d'abusos i un activista exemplar en favor d'una causa justa. Una iniciativa que, per cert, varen presentar en un context adequat, perquè pogués prosperar i generar efectes de forma immediata, que era la tramitació precisament d'una llei penal. I no només això, sinó que l'esmena anava acompanyada d'altres esmenes que responien a la mateixa finalitat de protegir els drets dels menors. Em refereixo a una bateria d'esmenes treballades per la diputada Pilar Calvo per restringir l'accés dels menors a la pornografia, per castigar el deepfake amb finalitats pornogràfiques i per limitar la tecnologia en l'accés a plataformes amb continguts d'adults. Totes aquestes iniciatives que feien front a uns problemes que no poden esperar podrien estar ara mateix en vigor, concretament des de fa un any i mig, però vostès, senyors del PSOE, i vostès, senyors del PP, uns hi van votar en contra i els altres es van abstenir. Per tant, fa un any i mig que s'hauria pogut acabar amb l'espai d'impunitat a menors que avui intentem revertir i no es va fer. I d'aquest fet, d'aquesta circumstància, no ens en podem sentir orgullosos. I tampoc ens podem sentir orgullosos, ni molt menys, de com ha anat la tramitació al Parlament de Catalunya. La representació que avui ens arriba aquí és el resultat del veto a Junts per Catalunya. No un grup qualsevol al Parlament de Catalunya, sinó el grup que, 1, és el segon grup en nombre de diputats al Parlament i el principal grup de l'oposició, 2, el grup que ha liderat des del primer moment la iniciativa al Parlament, de la mateixa manera que la va liderar en aquest Congrés, i 3, el grup, la presència del qual, aquí en aquest hemicicle, hauria fet patent que la iniciativa que defensem és una iniciativa transversal del Parlament de Catalunya. Cal dir que no és la primera vegada que passa. No és la primera vegada que Junts lidera una iniciativa socialment necessària, àmpliament reclamada i que, desgraciadament, hem de veure com alguns experts en relats ideològics bastant simplistes se l'intenten apropiar. En qualsevol cas, ens felicitem per aquesta iniciativa i, quant al contingut, voldria fer algun comentari que ja vàrem fer en la justificació de l'esmena presentada el 2023 i que ve a repetir molts dels arguments que ja hem sentit i que també es van expressar en la part de la tramitació realitzada al Parlament de Catalunya. En primer lloc, és obvi, és evident que l'eliminació de la prescripció en els delictes sexuals contra menors és necessària per la lenta assimilació psicològica dels fets per part de les víctimes, que moltes vegades no es veuen amb cor de fer front a un procediment judicial molt dolorós fins passats molts anys. De fet, l'evidència científica disponible, l'evidència científica de la que disposem, demostra que les víctimes no denuncien fins passats els 50 anys de mitja. Per altre costat, es tracta
d'una obligació que el propi estat espanyol va assumir en tractats internacionals com el Conveni d'Istanbul i una mesura que està recollida, doncs, per exemple, per l'Assemblea de Parlamentaris del Consell d'Europa i per la majoria d'estats democràticament avançats. Així mateix, i vaig acabant, senyora presidenta, anunciem que presentarem una sèrie d'esmenes en el mateix sentit que expressàvem amb l'esmena presentada l'any 2023, que són complementàries de l'eliminació de la prescripció dels delictes sexuals contra menors. Aquestes esmenes tenen a veure, per exemple, amb millores tècniques addicionals referents als delictes de coaccions a menors en cas de matrimoni, esmenes que suposen millores en delictes de detenció il·legal i segrest de menors i esmenes que suposen també millores en delictes de tortures a menors i en delictes d'agressors menors reincidents. En definitiva, votarem sí a la presa en consideració d'aquesta proposta legislativa. És una proposta justa, és una proposta necessària i és una proposta que s'hauria d'haver aprovat i entrat en vigor des de fa un any i mig. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Pagès. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Salvador Iduc por un tiempo de 7 minutos. Bé, bona tarda ja, presidenta, gràcies. Diputades, diputats, benvingudes i benvinguts, il·lustríssimes diputades del Parlament de Catalunya. Avui ens trobem aquí per abordar una qüestió de màxima transcendència. La necessitat de garantir que els delictes d'abús sexuals a menors no quedin impunes pel simple pas del temps. Aquesta proposició de llei que ens arriba del Parlament de Catalunya, que em fa sentir molt orgullós, respon a una demanda urgent de les víctimes i compta amb el suport incondicional del nostre grup parlamentari. L'abús sexual a menors no és només un greu i cruel delicte puntual, és un trauma que afecta a la vida sencera de les víctimes, amb seqüeles que emergeixen i persisteixen durant molts anys o tota una vida. En molts casos, les víctimes no poden denunciar fins a edat adulta després d'haver processat tot el trauma, ja que barreres com la vergonya, la por, els estigmes socials, la culpabilitat o la confiança trencada en ésser sovint estimats, que això és molt dur, realment és molt dur. Per tant, la prescripció no pot ser una excusa per deixar impunes crims tan greus. Com diu en Miguel Hurtado, i també aprofito per saludar-lo, i la Maria Dantas, gran companya i gran defensora de totes les causes, com diu Miguel Hurtado, en aquests casos les víctimes no denuncien quan volen, sinó quan poden. I això és la clau de volta principal per demanar aquesta imprescriptibilitat d'aquests delictes. Les seqüeles d'aquests abusos poden aparèixer o manifestar-se molt temps després de l'agressió, i és en aquest moment quan moltes víctimes senten la capacitat de denunciar. No es pot exigir a una persona que denunciï abans d'estar preparada per reviure aquest trauma tan dur. De fet, quan venien a veure'ns aquestes associacions i explicaven la seva història, encara les recordo i queden marcades a mi mateix sense haver-les patit. Doncs això. Per això aquesta proposta de llei és un pas endavant, es poden fer més, però és un pas endavant molt important com a societat que no permetrem que el silenci imposat pels abusadors, encobridors i còmplices es mantingui. És una passa endavant, en queden altres, però aquesta és una passa endavant. La protecció ha d'incloure atenció mèdica i psicològica especialitzada i accessible en el temps per ajudar les víctimes a processar les seqüeles del trauma de manera contínua i efectiva, suport educatiu que eviti l'exclusió social, el bullying i els permeti adaptar el seu itinerari educatiu segons les seves necessitats, reconeixement de les limitacions laborals derivades de les seqüeles del trauma per assegurar que aquestes persones puguin accedir a recursos que facilitin la seva reintegració o reconeixement d'incapacitat quan sigui necessari. Però el més important avui és que les víctimes d'abús sexual infantil mereixen un procés judicial
que no agreugi el seu patiment, i això inclou la creació de jutjats especialitzats en delictes sexuals a menors, amb professionals formats per evitar la victimització secundària, així com la possibilitat de justícia restaurativa per a aquelles víctimes que desitgin una reparació moral en el seu procés de recuperació. És just també que les víctimes rebin una compensació adequada pels danys soferts. Així, defensem que aquests delictes no prescriguin amb efecte retroactiu per assegurar que aquestes persones puguin accedir a indemnitzacions no només pels danys materials, sinó també per les pèrdues derivades d'aquest trauma. A més, demanem a l'Estat que assumeixi la responsabilitat subsidiària en casos on hi ha falles institucionals en la protecció d'aquests menors. És un tema de justícia i compromís. Vull recordar el compromís que hem assumit amb les víctimes d'associacions que ens han vingut a veure aquí al Congrés i també al Parlament de Catalunya. Complirem amb allò que els vam dir. Aquesta llei representa una esperança per a aquelles persones que han esperat anys, si no dècades, per ser escoltades i ser protegides. Com a grup republicà votarem a favor d'aquesta llei convençuts que hem de lluitar contra qualsevol obstacle que impedeixi la justícia i el suport integral a les víctimes. I no hi ha millor manera d'acabar que amb les paraules que ha llegit aquí la companya i diputada i amiga, la parlamentària Raquel Sans, recordant el que deia una de les víctimes, Esther Pujol, després de patir abusos sexuals quan només tenia 10 anys. En la seva compareixença deia una cosa com aquesta: no sabia si venir o no venir, la veritat. Sé que aquesta comissió parlamentària tampoc servirà per a res. Avui tenim l'oportunitat de demostrar-li a ella i a totes les víctimes que el seu testimoni sí que serveix, que no es quedaran soles en aquest camí i que mai més un infant patirà en silenci d'una injustícia impune. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Salvador. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, tiene la palabra la señora Pin Ferrando por un tiempo de 7 minutos, cuando quiera. Gràcies, presidenta. Bé, la d'avui per mi no és una intervenció fàcil. No és una intervenció fàcil pel tema que tracta, perquè aquests dies tampoc estan sent dies fàcils, i perquè, com saben, aquesta proposició de llei no genera consens, un consens ampli dins de l'espai del que formo part. Així que sí que volia demanar a les representants de les associacions de víctimes que no confonguin la meva torpesa amb insensibilitat i agrair-los no només la seva presència, sinó també la seva perseverança i la seva valentia. Crec que és important començar reconeixent que la violència sexual contra la infància és violència masclista, i això és un fet estructural que no hem d'oblidar. Dit això, jo intentaré explicar d'on ve aquesta proposta, donar algunes dades, explicar en què consisteix i marcar passos per anar més enllà. Al Parlament de Catalunya, amb companys d'Esquerra Republicana i companyes de Comuns, van proposar la constitució d'una comissió d'investigació per conèixer tota la veritat sobre la pederàstia dins de l'Església Catòlica i depurar responsabilitats per obrir procés de reparació. La reparació és importantíssima, sovint pensem més en el càstig que la reparació, que és el que realment necessiten les víctimes. Això, per obrir processos de reparació a totes les víctimes que han de saber que l'estat de dret i les institucions estan al seu costat, que és una cosa que fins ara ha passat ben poc. La proposta va néixer de les denúncies que es van publicar als mitjans de comunicació i que no van obtenir resposta. I, lamentablement, aquest fet hauria de posar en alerta a tota la societat sobre l'existència de més casos que no hagin estat denunciats
i sobre la sospita de que podrien seguir existint pràctiques de pederàstia al nostre país en la més absoluta impunitat. Jo no sé si vostès han acompanyat mai algú que ha patit abusos sexuals en la infància, en algun moment de la seva trajectòria vital. Són acompanyaments complicadíssims que et mostren la dificultat que per a aquelles persones suposa també el reconèixer i l'assimilar aquesta realitat. En aquest sentit, cal tenir en compte que el 80,2% dels abusos no deixen marques o ferides i que per tot això, del 43% dels casos que va mostrar intenció de denunciar, només es van formalitzar denúncia un 10%. D'aquests, el 18,2% es van arxivar judicialment per manca de proves. Llavors, aquesta proposició de llei no és una proposició que es dirigeixi només als abusos comesos en el si de l'Església Catòlica, però no podem negar que neix de l'escàndol que provoquen i que no obtenen resposta. Els testimonis permeten posar el focus en una realitat sovint invisibilitzada que trenca la vida com són els abusos en la infància. A l'estat espanyol es va publicar a finals de juny de 2021 una investigació de 3 universitats, de la qual la principal conclusió és que les autoritats religioses a Espanya han eludit fins ara investigar a fons aquest problema. No podem permetre que en ple 2024 segueixin existint zones opaques de vulneració dels drets de la infància. Cal fer front a una realitat que, per més dolorosa que sigui, ha de ser investigada, explicada, previnguda i reparada. Llavors, davant d'això, algunes dades. Es calcula que només el 4% dels abusos sexuals a menors es denuncia. Segons les dades del Consell d'Europa, 1 de cada 5 infants és víctima d'abús sexual abans de complir els 17 anys. 1 de cada 5, és que és una xifra brutal. I a l'informe de la Síndica de Greuges sobre els drets dels infants, publicat el mes de febrer de 2021, apunta que en els darrers 10 anys l'increment del nombre de menors víctimes de violència sexual ha estat d'un 154,3%. No sé, jo crec que aquí ens hauríem de preguntar si això no podria ser considerat un delicte de lesa humanitat. En el període de 2019 al 2022 es va incrementar un 22,5% i concretament el 2022 1.460 víctimes d'abusos sexuals van ser conegudes. Això vol dir que cada dia hi ha 4 menors a Catalunya, 4 que pateixen abusos o agressions sexuals. Una dada que és esgarrifosa. Així que la prevalença dels abusos sexuals a menors és una qüestió que no podem continuar negant i davant de la que ens hem de veure. Per tant, aquesta proposició de llei és un pas per debatre una de les vies que moltes de les víctimes exigeixen per poder tenir formes de reparació. No pot ser l'única, això és clar. No és una via de reparació per a les víctimes que l'han impulsat. Per tant, no és suficient, ho sabem. No és suficient tampoc per evitar que això no torni a passar mai més. Però és una proposta treballada durant molts mesos des de diferents grups parlamentaris amb associacions de víctimes després d'anys de silenci i encobriment. Què és el que proposa? Es proposa la modificació del Codi Penal amb aquesta idea que es coneix com el dret al temps, es comentava abans, o comentava la Susana Segovia. Tenim 3 fases en aquests processos, el de la negació, l'autoculpabilització i després l'assimilació, i això depèn molt del context en el que creix la criatura, el nen, l'adolescent, i per tant es proposa que el plaç de prescripció del delicte a partir del qual la víctima comenci a partir que la víctima compleixi 35 anys. És cert que la imprescriptibilitat d'alguns delictes genera polèmica, però també és reclamada des del silenci que ha envoltat aquests abusos durant molts anys i la manca d'acompanyament institucional per tenir vies de reparació. No obstant, aquest Congrés, aquest Parlament, no ha treballat només aquesta via. Crec que és de justícia reconèixer la llei Rodés, la llei de defensa de la infància, que va impulsar en el seu moment el vicepresident Pablo Iglesias per abordar la protecció dels nostres nens i nenes i adolescents des d'una perspectiva integral, essencial per abordar totes les dimensions d'aquesta realitat, i crec que ens hem de preguntar què és el que fa que la gent no denunciï. Llavors, aquesta proposició de llei ve d'un Parlament autonòmic, ha estat treballada amb les víctimes i és un element més. Un pas dins de moltes més accions que hem d'emprendre, com la que va impulsar el Gobierno Foral de Navarra, coneguda com la Via Navarresa,
com les Barnahus, d'origen suec, que es van implementar per primera volta a l'estat espanyol a Tarragona i que des del Ministeri de Joventut i Infància s'està treballant també per implementar-les en més llocs de l'estat espanyol. Hem de continuar treballant en l'educació sexoafectiva, en protocols de detecció a centres educatius i instituts, i hem de fer que la lluita antimasclista sigui una lluita transversal que contribueixi a la reparació i, sobretot, a la prevenció, perquè això mai més torni a passar. Gràcies. Muchas gracias, señora Pin. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Mejías Sánchez por un tiempo de 7 minutos. Moltes gràcies, presidenta. En primer lloc, volia donar la benvinguda a les diputades del Parlament de Catalunya que avui ens acompanyen, siguin molt benvingudes, que además hoy nos traen una propuesta de modificación del Código Penal para impedir que un agresor sexual contra menores quede impune por el paso del tiempo y sea libre de responsabilidad. La verdad es que tengo que decirles que siento una cierta alegría de pensar que el Parlament de Catalunya trabaja por fin en cosas importantes y de interés general. Y no es casualidad que esta iniciativa tenga su origen en Cataluña, porque los datos de victimización por agresiones sexuales a menores en Cataluña son ciertamente escalofriantes. Solo en el año 2023 los Mossos d'Esquadra registraron más de 1.300 denuncias por violencia sexual contra menores, siendo Barcelona el epicentro de esas denuncias, la ciudad con más delitos denunciados. Un récord ciertamente lamentable. Y pienso que alguna responsabilidad tendrán todos los que han gobernado en Cataluña estos años para convertirla precisamente en la comunidad autónoma más peligrosa de España. Pero no me quiero centrar en Cataluña porque el informe de la Secretaría de Estado de Seguridad del año 2023 afirma que precisamente son los menores los que sufren más agresiones sexuales y representan las 3/4 partes del total de las victimizaciones. Por lo tanto, estamos ante un gravísimo problema de ámbito inalcanzable. Ante estos datos tan abrumadores, permitir que estos delitos prescriban y que un agresor sexual quede libre de responsabilidad y quede impune es algo que Vox lleva denunciando mucho tiempo, exigiendo una respuesta penal más contundente, aumentando las condenas en delitos de abuso sexual a menores, a las que ustedes siempre se han opuesto. Por eso, la verdad es que esta iniciativa nos suscita muchas dudas. Nos suscita dudas la aparente buena intención de esta propuesta, la verdadera intención de los grupos proponentes, que a lo largo de estos años han hecho alarde de una enorme hipocresía y de que sus políticas entrañan un enorme riesgo y peligro para las mujeres y también para los menores. No sé, por poner algún ejemplo, ¿no? Basta recordar las polémicas palabras de la ministra Irene Montero sobre la validez del consentimiento sexual de los menores en sus relaciones con adultos, que generaron aquella enorme polvareda política y una gravísima alarma social. ¿Rectificó? No, se ratificó, se reafirmó en sus afirmaciones. O recordar, por ejemplo, que fue ella misma, la ministra de Podemos, que impulsó la nefasta ley del sí es sí, la ley con las consecuencias más nefastas, con los efectos más devastadores para la seguridad de las mujeres de toda la historia de la democracia, la puesta en libertad de violadores, pederastas y todo tipo de depredadores sexuales. ¿Rectificaron? No, se reafirmaron en ella. ¿Les importaron los menores entonces? No, no les importaron. ¿O les importaron los menores cuando ocultaron y taparon los escándalos de prostitución de menores en los centros tutelados por administraciones autonómicas que, curiosamente, gobernaban ustedes? Baleares, la Comunidad Valenciana o los casos más recientes como los de Asturias. ¿Hicieron algo? Sí. Dar carpetazo a las comisiones de investigación para tapar a los responsables políticos y evitar la protección de esos menores. Eran gobiernos que debían responsabilizarse de esos menores, que debían garantizarles su protección y, en cambio, no lo hicieron.
no les interesaba tapar esas denuncias. Como se han negado igual y sistemáticamente a cualquier iniciativa que Vox ha propuesto para combatir la violencia sexual y la pederastia. Se negaron a debatir la propuesta de Vox para proteger a los menores tutelados. Votaron en contra de la propuesta para erradicar los matrimonios forzosos. Se han negado sistemáticamente a debatir sobre prácticas importadas por la inmigración ilegal que denigran a las mujeres, las discriminan y practican algo tan salvaje como la mutilación genital femenina a las niñas. También se han negado sistemáticamente al endurecimiento de las condenas por los delitos sexuales cometidos contra menores. Si todo eso no les pareció aceptable, ¿por qué tenemos nosotros que confiar ahora en sus buenas intenciones? Si ustedes están siempre del lado de aquellos que quieren impulsar la reducción de condenas por los delitos más graves, como por ejemplo los de terrorismo. Para nosotros esta propuesta es un ejercicio de hipocresía que solo pretende un paripé para desviar el foco de las nefastas consecuencias de sus decisiones políticas que han acabado por beneficiar a delincuentes, pederastas y depredadores sexuales. Y sí, permítanme que les diga que necesitamos una reforma integral de nuestro Código Penal. Una reforma integral que esté encaminada para garantizar de verdad la seguridad de las mujeres, la protección de los menores ante los depredadores sexuales y no chapuzas jurídicas a las que ustedes nos acostumbran a obligar con graves deficiencias técnicas que acaban por perjudicar a víctimas e inocentes, beneficiando a los violadores, a los depredadores sexuales que deben acabar, según nuestro parecer, en prisión de por vida. Lo cierto es que esta iniciativa no nos ofrece confianza. No confiamos en ustedes por los efectos que han tenido otras anteriores y por eso no les vamos a dar nuestra confianza. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Mejías. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Soldevila Novials por un tiempo de 7 minutos, cuando quiera. Gracias, presidenta. En primer lugar, el agradecimiento es para las víctimas, a su valor. Gracias a su empuje, hoy avanzamos en su protección. En su protección y su reparación. En definitiva, estábamos hablando de justicia. Se lo debemos a totes elles. També al treball dels grups del Parlament de Catalunya per portar aquesta proposició de llei al Congrés. Señorías, hoy hablamos de víctimas que han sufrido una agresión sexual siendo menores. Son ellas las que lo explican continuamente, la dificultad del proceso, el sentimiento de culpa, el temor a represalias, los daños morales y psicológicos. Para una denuncia, para revelar lo sucedido, pueden necesitar años. Es un proceso personal donde necesitan acompañamiento y tiempo. Señorías del PP y Vox, nadie puede decirle a una víctima menor de edad cuánto tiempo tiene. Porque lo que estamos pidiendo hoy es que no prescriban los delitos contra la libertad sexual que se cometen contra menores y que se consideran graves. Más de 5 años de cárcel. ¿Qué les dicen a esas víctimas? O para el resto de delitos sexuales, que no prescriban hasta que las víctimas cumplan 50 años. Lo que no se puede tolerar es que solo defiendan a los menores
antes de que nazcan. Lo que no se puede tolerar es que después los abandonen, que después estén más preocupados por los intereses de algunas organizaciones que de la protección del propio menor, porque los niños y las niñas son vulnerables, porque los menores también pueden ser y han sido víctimas de pederastas. Y lo que se está debatiendo es que ni un pederasta se libre, que un pederasta no se enfrente a la justicia porque la víctima, y siendo menor de edad, ha necesitado tiempo para contar y denunciar. Señorías del PP y Vox, están incómodos con este tema. Ambos votaron en contra de la Comisión de Investigación en el Parlament de Catalunya y ambos han puesto trabas para traer esta modificación al Congreso. Vox directamente votando en contra y el PP poniéndose de lado y absteniéndose. Las víctimas existen, aunque ustedes compliquen su proceso de reparación y justicia. El informe del Defensor del Pueblo mostró una realidad hasta ahora oculta. Más de 440.000 personas en España afirman haber sufrido abusos en el ámbito religioso. Nuestro país pasó de ser una excepción mundial, sin casos de pederastia en la Iglesia reconocidos, a ser el país con el cálculo de víctimas más alto. Y ustedes también lo saben, todavía no conocemos el número real de víctimas, porque los datos de las diócesis y las órdenes están incompletos. Y el tiempo pasa para todas ellas, pero no puede pasar a favor de los pederastas. ¿Quieren saber qué está ocurriendo? Cuando el Defensor del Pueblo presentó el informe sobre pederastia en la Iglesia, solo habían enjuiciado poco más de 160 casos, de 440.000 víctimas reconocidas, que sepamos a día de hoy. Y uno de los motivos es precisamente la prescripción de los delitos. No se pueden librar porque una víctima menor de edad necesite tiempo. Y es cierto, los abusos en un entorno religioso son proporcionalmente minoritarios, pero el papel de la institución no es menor. La negación, la minimización y el encubrimiento ha agravado la situación, permitiendo, en muchos casos, la reincidencia de los agresores. Así que, señorías de la derecha, no se amparen en la Iglesia. No hay excusas. Les pedimos que trabajen por las víctimas, asistan a las comisiones de investigación, colaboren con proposiciones de ley como las que tienen delante, cambios legislativos para todos los casos, para todos los delitos sexuales, para que ningún pederasta que agreda sexualmente a un menor no se enfrente a la justicia porque su delito ha prescrito. El camino, por cierto, que está siguiendo la Unión Europea, porque cada vez más países reforman su ley. Hoy, más de una decena de los 27 Estados han aprobado ya la imprescriptibilidad de estos delitos en su Código Penal. Las víctimas nos piden este cambio en la ley, porque también es una medida de futuro, de protección a la infancia, porque se estima que 1 de cada 5 niños y niñas sufren abusos, especialmente en su entorno familiar. Su lucha es también para proteger a las víctimas del presente y del futuro, un reconocimiento y reparación para las que hoy nos acompañan, por el gran impacto y dolor que además sufren a lo largo de su vida. Y como dice Miguel Hurtado, víctima superviviente de abusos, aquí presente hoy, las víctimas no pueden tener una reparación sin garantías de que no se repetirá. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Soldevilla.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martín Blanco por un tiempo de 7 minutos, cuando quiera. Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero empezar esta intervención agradeciendo a las ilustrísimas diputadas del Parlamento de Cataluña que están hoy aquí para hacer uso de una de las prerrogativas que tienen las cámaras autonómicas en nuestro país, que es dar voz a una parte de la ciudadanía en un determinado sentido, sobre una determinada cuestión, y lo hacen hoy, lo han hecho hoy, creo que con intervenciones de lo más constructives i, cuando menos, bastante convincentes i plausibles. Per tant, gràcies a totes tres. Crec que és un honor per nosaltres tenir-vos aquí presents i aquesta és la vostra casa, com la de tots els ciutadans d'Espanya. Por lo demás, la verdad es que en este debate yo creo que hay que empezar diciendo que el Partido Popular no se esconde, como decía la portavoz socialista, al contrario, no se esconde ni detrás de la Iglesia, ni detrás de ningún otro elemento, ni detrás de ningún otro poder fáctico. El Partido Popular dice desde ya que vamos a apoyar la admisión a trámite o la toma en consideración, por mejor decir, de esta iniciativa. Pero yo sí que creo que el debate no es pacífico. Lo hacemos, lógicamente, en atención a las víctimas a las que quiero saludar, a los supervivientes de los abusos sexuales que hoy tenemos el honor de recibir en el Congreso de los Diputados. Quiero saludaros a todos y mostraros todo el afecto, el apoyo, la solidaridad y la consideración del Partido Popular. Pero lo cierto es que tampoco podemos negligir un debate que me parece interesante, que es el debate sobre la juridicidad de la cuestión. El debate jurídico no es menor. Yo he tenido la suerte de tener una magnífica compañera como es María Jesús Moro, nuestra portavoz de Justicia, con la que estos días he estado hablando largamente sobre la exigencia que tenemos los diputados de ser respetuosos también con el derecho. El derecho ordena la vida de los ciudadanos, el derecho da coherencia a nuestra convivencia, el derecho, en definitiva, es lo que garantiza la igualdad y la libertad de todos los ciudadanos. Por tanto, lo que no podemos considerar es que el derecho es poco menos que una materia absolutamente flexible en la que todo cabe. Hay que reconocer que la coherencia legislativa, la coherencia normativa, debería ser una prioridad para el conjunto de los diputados y debemos ser muy conscientes de que aquellas decisiones que tomamos en un determinado sentido, como por ejemplo explorar la posibilidad de establecer la imprescriptibilidad de los delitos cometidos, de los delitos sexuales cometidos contra menores, es, en definitiva, trastocar en buena medida las bases de nuestro Código Penal, y eso, con el fin con el que lo hacemos, me parece plausible y me parece atendible. Pero cuidado, las cosas no son tan fáciles y no caigamos tampoco en un populismo judicial o populismo jurídico que cree o que pretende hacernos creer que el derecho no vale nada y que el derecho lo podemos cambiar a nuestro antojo en una Cámara Legislativa. Porque eso no es así, señoras y señores diputados, sino esto sería la ley de la selva. Por lo demás, me parece importante decir que esta medida, esta propuesta que se trae hoy aquí, podría haber sido perfectamente articulada a través de un anteproyecto de ley. Los anteproyectos de ley tienen la virtud que el conjunto de los miembros de esta Cámara conocen, pero quizá no el conjunto de la ciudadanía, de permitirnos a los diputados actuar con conocimiento de causa. Con conocimiento de causa porque un anteproyecto de ley requiere de los dictámenes de los órganos consultivos, el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado, que dotarían de mucha mayor legitimidad una medida como esta. Por tanto, somos críticos, como lo fuimos en el Parlamento de Cataluña. Yo recuerdo el discurso de mi compañero Daniel Serrano, que hizo un discurso precisamente de defensa del principio de competencia, del principio de proporcionalidad de las penas y, en definitiva, del principio de coherencia normativa. Por tanto, es imprescindible tener en cuenta ese principio de coherencia normativa para adoptar medidas en el Congreso de los Diputados, y nos parece que la mejor manera de hacerlo no es a través de una proposición de ley que hurta a los diputados y al conjunto de la ciudadanía la capacidad de expresar su opinión
a este respecto. Eso sin perjuicio de que nosotros consideremos que, por especial sensibilidad y de especial solidaridad con las víctimas, nos parezca que es interesante explorar esta medida, nos parezca que es necesario dar cauce a esta propuesta, a esta proposición proveniente del Parlamento de Cataluña, y por eso nosotros vamos a votar favorablemente a esta medida. Pero en todo caso creo que sí que es importante que recordemos, por un lado, la exigencia de escuchar también a los órganos consultivos del Estado, y por lo demás nosotros ya anunciamos que solicitaremos un trámite de comparecencias de expertos, de juristas, que doten de mayor legitimidad y que doten, en definitiva, de mucha mayor consistencia a la proposición de ley o a la posible reforma del Código Penal que salga de este debate. En definitiva, me parece que es imprescindible que seamos todos conscientes de que el derecho ha de ser riguroso, ha de ser respetuoso con la proporcionalidad de las penas, ha de ser, en definitiva, un derecho que sirva a la ciudadanía y no un derecho que genere discriminaciones. En este sentido, también debo decir que igual que me parece o nos parece a nuestro grupo parlamentario razonable por lo menos explorar la vía de la imprescriptibilidad de las penas, de los delitos, por mejor decir, sexuales cometidos contra menores, ¿por qué no también explorar la imprescriptibilidad de los delitos cometidos contra personas con alguna discapacidad? Es decir, creo que el debate ha de abordarse en muchos otros ámbitos, en muchos otros flancos que seguramente estén en la cabeza de muchos, pero que hoy por hoy pues no han sido articulados como debate en el Congreso de los Diputados. Quería hacer un último apunte, porque sí que es cierto que yo esperaba en este debate una cosa a la que estoy bastante acostumbrado en Cataluña. En Cataluña este debate suele estar trufado, y permítanme la licencia personal, de un anticlericalismo galopante que a mí personalmente me parece profundamente degradante. La verdad es que no lo he visto especialmente en las intervenciones provenientes del Parlamento de Cataluña, pero sí he visto sorprendentemente en la portavoz del Partido Socialista una actitud excesivamente incisiva o haciendo especial hincapié en la cuestión de la Iglesia, y por eso nos decía el Partido Popular que no nos amparemos o no nos escondamos detrás de la Iglesia. No, pero lo que no se puede hacer es demonizar a la Iglesia ni pretender que los delitos contra los menores son mayoritariamente cometidos en el seno de la Iglesia, porque eso es una gran falacia que está en la base de un discurso anticlerical que, por desgracia, es bastante predominante en mi tierra, en Cataluña, contra el que yo personalmente, en anteriores etapas en el Parlamento de Cataluña y también en este Congreso de los Diputados, voy a luchar siempre, porque me parece que como buenos liberales o liberal conservadores es importante defender también a la Iglesia, que tiene muchos detractores y muy pocos que se atrevan a defenderla públicamente. De ahí, y con esto acabo, Presidenta, que quería hacer esta mención sin acritud, sin ningún tipo de animadversión ni animosidad contra la portavoz socialista, pero creo que tenemos que estar todos a la altura de un debate que lo exige, sobre todo en interés del conjunto de la sociedad y muy especialmente en el interés del menor. Así que, con todo ello, nosotros votaremos a favor de esta propuesta. Gracias, señores y señores diputados. Gracias, Presidenta. Muchas gràcies, senyor Martín. Moltíssimes gràcies a les tres representants del Parlament de Catalunya que avui capvespre ens han acompanyat per el seu treball i la seva feina, també als representants de les associacions de víctimes. Moltíssimes gràcies per la vostra tenacitat i acompanyar-nos avui. Votamos en un minuto.